Claro, cuando uno habla de ideas, habla de renovación, habla de invención, habla de transformar todas las cosas, porque las ideas son la matriz de toda la transformación que existe en el mundo. Y entonces, para transformar las cosas, lo mejor que hay que tener es una mediana educación, porque podés tener ideas, pero no tenés fundamentos para esas ideas realmente ponerlas a consideración. O que esas ideas que se pueden ocurrir, porque a todos nos ocurren ideas, puedan ser útiles para el semejante. Es decir, a lo mejor son buenas ideas para nosotros, pero cuando hablamos en este campo estamos hablando de la gran mayoría, estamos hablando de las multitudes, estamos hablando de pueblos, estamos hablando de países, estamos hablando de culturas, de sociedades. Entonces, antes era difícil educarse, o sea, si no tenías el privilegio de tener una familia más o menos acomodada socialmente y estabas condenado a ser un burro toda la vida, y aunque fueras muy vivo, o sea, aunque tuvieras inteligencia natural, nata, no tenías posibilidades de surgir, de evolucionar, de educarte. Y terminabas en el montón, como siempre terminaron las grandes mayorías, sin ser útiles ni siquiera para ellos mismos, porque no se pudieron insertar en los lugares donde se decidían los destinos, o sea, donde estaban las propuestas y donde se podían discutir las opciones. Vos que no tenías una educación más o menos respetada y no tenías posibilidad de ingresar en ninguna parte de la sociedad. Hoy todo ha cambiado. Hoy cualquier peregrino tiene un teléfono en la mano y tiene internet en el mundo. Entonces hoy ha cambiado totalmente y ya no es un pretexto no ser educado, no tener una educación, no ser culto o por lo menos informado. Y claro, todo esto ¿a qué viene? Y porque nosotros estamos bregando para cambiar la sociedad. Estamos bregando de un posicionamiento cierto, porque antes era utópico. Utópico porque ¿cómo podías pedir a la gente que se preocupara para progresar, para superarse, para adquirir conocimiento, sabiduría, cultura, información, en fin, todo eso que nutre a la intelectualidad y que si vos tenés un poco de inteligencia, la desarrollas al máximo? Era imposible prácticamente. Yo lo viví, por eso puedo hablar con propiedad del tema. Si yo hubiese tenido acceso a los centros de estudio, yo posiblemente hubiera sido una persona distinta. Sin embargo, no lo fui porque no tuve acceso y no había pretexto. Hoy no, hoy cualquiera puede adquirir lo que sea. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de estos encuentros y qué función cumplen? Porque nosotros estamos perdiendo el tiempo, somos unos conformes que nos hemos refugiado en un rincón del camino, en un recodo de la vida, y estamos tratando de tirar flores a la gente que pasa, o queremos construir con ejemplos y con autoridad moral para decirle, escúchame, no, yo te puedo, además de distraerte y entretenerte con mis charlas, te puedo dar sugerencias que pueden ser fundamentales en el futuro de tu vida. Y entonces van a salir siempre, eso ya se sabe y hay que darlo por descontado. Va a haber siempre que van a decir viejo, mugriento, no sé cuánto, que no sé qué, en fin, descalificando siempre, porque hay gente que son pobrecitos tan elementales que el único recurso que les queda es sacar sus miserias para hacerse evidente. Pero estamos hablando con gente seria. Y entonces nosotros necesitamos insertar una nueva modalidad de pensar y sobre todo cuando hablamos de pensar hablamos de nuestros intereses. ¿Y dónde están nuestros intereses? Y nuestros intereses están en el lugar donde vivimos, en el lugar donde comemos, donde trabajamos, donde luchamos, donde se crían nuestros hijos, donde, en fin, se desarrolla nuestra vida cotidiana. Y entonces nosotros tenemos posibilidad del acceso. Y sí, hoy tenemos posibilidad de ese acceso, porque vos que sos un hombre del pueblo, o sos una mujer del pueblo, que no tenías acceso a ni siquiera saber ni leer ni escribir bien, hoy tenés posibilidad de no justificar ya nada. Hoy podés tener todo lo que vos quieras y sacarle ventajas a eso, o sea, obtener beneficios. Claro, vas a obtener beneficios si vas a encontrar ejemplos. Si va a haber alguien que te va a explicar que vos, desde el rincón de tu casa, en una villa o en un palacio
donde fuera que la vida te ha llevado, podés por tu cuenta adquirir un determinado conocimiento, una determinada educación, cultura y una determinada preparación con capacidades y condiciones para enfrentarte a los grandes problemas que se están dando en el mundo. Y que vos, adquiriendo conocimiento y adquirir un poco de educación, que no la tenés porque la vida te ha sido ingrata o adversa, vos te transformarías en otra persona. Y vos me dirías, bueno, que no me voy a transformar así como así nomás. Y yo te lo puedo decir que sí. Yo que nací con todas las limitaciones habidas y por haber, y que no tenía ejemplos, que era lo peor que puedes tener. Puedes tener todas las desgracias del mundo, pero cuando vos no tenés ejemplos, ¿qué te guía? ¿Qué te inspira? ¿Qué inspira a un chico querer llegar a ser Messi? Messi. Si Messi no existiera, ningún chico que agarra una pelota de fútbol quisiera llegar a ser Messi. Entonces te das cuenta de la importancia del ejemplo. O sea, o Perón. ¿Por qué la gente se mete en la película? Porque quisiera ser el ideal de Perón o de Evita. O de Einstein, o en fin, en la profesión que estés en capacidad de desarrollar o que tengas vocación, siempre necesitas el ejemplo. Porque el ejemplo va a ser como un llamado permanente, un toque de atención a tus inquietudes. Vos, con el ejemplo, podés adquirir un montón de conocimientos que sin ejemplos tenés que inventarlo. A lo mejor te pasas 10 años, como me ha pasado a mí, tratando de inventar una cosa, y un día agarré un libro y resulta que si me hubiera leído ese libro me hubiera ahorrado 10 años de tiempo, de haber perdido tiempo. Pero por eso te puedo hablar de estas cosas. Porque yo he transitado toda esa necesidad que el ser humano tiene. Y vos me dirás, bueno, pero me voy a poner, ahora tengo 40, 50 años, me voy a poner a leer. Es que no tengo ganas de leer, no sé, además no sé leer, o sea, yo leo una cosa y me olvido enseguida, porque yo sé todo eso, por eso te puedo hablar. Vos agarrás un libro y empezás a leer, y leíste una página y no te acordás nada, porque como vos no tenés cultura de lectura, de leer, no has aprendido a educarte vos mismo por las tuyas. O sea, vos sabés leer, pero no sabés retener e interpretar lo que puedes retener. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para que a vos te guste leer y que vos en un transcurso de 6 meses, un año te transformes? Fíjate vos, te estoy dando un desafío, pero te voy a dar una guía, una orientación. Porque si vos me das bola a mí, vos te podés transformar vos y toda la gente que te rodea. Y en una forma que es ilimitada lo que te puedes transformar. Y vos decís, pero a esta altura, ¿yo qué voy a hacer? No te creas. Si vos aprendieras tanta sabiduría que hay dispersa en el mundo en este momento y al alcance de tu mano y tus posibilidades, vos te transformás. Pero además esto pudiera transformar en manos de grandes dirigentes o de gente que piense, por eso voy al pensamiento, pudiera transformar un montón de gente marginada que también proponiéndole el acceso a la lectura, el acceso a la información, pudiera cambiar su vida. Y vos me decís, pero ¿qué va a cambiar su vida? ¿Quién carajo va a agarrar un libro? No te creas. Si vos tenés ideas, vos podés hacer que muchísima gente agarre un libro. Por ejemplo, si yo hubiera sido, qué sé yo, hubiera sido un funcionario del gobierno de Cristina, por ejemplo, fíjate, solamente te digo algo de las 1000 cosas que yo propuse al gobierno de Cristina o de Néstor Kirchner, pero una chiquita, yo hubiera elevado el nivel cultural de posiblemente 4 o 5 millones de personas. ¿Y cómo? ¿Cómo? Así hubiera... Y esa gente sería otra gente y tendría otra manera de ver la vida. Esa gente se hubiera transformado, porque hubiera salido del subdesarrollo mental, ya no digamos físico, porque físico es muy difícil salir de entrada, pero si salís del subdesarrollo mental, o sea, de no tener conocimiento, de no tener ejemplos, de no tener orientación, de no recibir influencia de sabiduría o de que te conviene superarte, y nunca vas a salir del pantano donde estás. Pero por ejemplo, te lo voy a tirar así chiquito, nomás rápido,
te pudiera hablar horas de este tema, porque este mismo se pudiera extender a las cárceles, se pudiera extender a los centros de ancianos. O sea, yo tendría la capacidad de enseñarte a leer y obligarte a leer, porque yo te cambiarías libro por vida. Entonces, por ejemplo, imagínate vos que cuántos miles de personas recibían planes sociales sin ninguna condición, porque tenían hijos o por no sé cuánto, recibían planes sociales. ¿A cambio de qué? No les podías dar trabajo, porque ¿en qué lo ibas a trabajar? Pero imagina si hubiera habido un plan organizado, un proyecto en serio, que vos cada mes, vos tenías que presentar un resumen de un libro que habías leído y que en cualquier momento te podían hacer una entrevista, porque tendría que haber un gran equipo para eso, para ver si era cierto que habías leído el libro y a ver si era cierto lo que habías puesto en ese resumen. ¿Vos te imaginás cuántos miles de libros con enseñanzas fundamentales que realmente hubieran cambiado la mentalidad de nuestra sociedad marginada si hubieran leído en 10 o 12 años que duró el kirchnerismo en el gobierno? Te estoy hablando de un tiempo nada más. ¿O te imaginás cuánta gente hubiera cambiado la mentalidad del delito y la delincuencia de los que están en las cárceles si se les hubiera obligado a leer a cambio de días o meses de libertad por cada libro leído y explicado? ¿Que no? Si vos le cambiás un libro leído a un preso por tanto tiempo de libertad, que se debiera estudiar, por supuesto, pero ¿vos te crees que no ibas a obligarlo indirectamente a leer y a superarse? Y cuando ese individuo marginado socialmente y arrinconado por la sociedad empieza él a adquirir sus propios recursos intelectuales y a desarrollar sus inteligencias y a tener el mismo ejemplos de gente que está dentro de los libros, porque en los libros están ejemplos de todas las cosas, y entonces vos transformarías incluso al presidiario argentino en todas las cárceles. O sea, habría que hacer un proyecto, te estoy dando una idea nada más. ¿Vos te imaginás que así? Vos me decís, pero si el tipo, ¿cómo vas cómo vas a provocar que lea a la gente? Y claro, es cierto, ¿cómo vas a provocar? El incentivo se logra a cambio de algo siempre. Vos vas a recibir algo a cambio de algo. Vos no vas a recibir nada gratis. Si yo te pago a vos 10.000, 15.000 pesos por mes, ¿qué me das a cambio? Yo te obligo a que vos estudies y que me demuestres que estás estudiando. Si no, no te pago. Así de simple. O sea, yo te voy a hacer útil a vos a pesar de vos. Entonces, vos decís, bueno, pero eso es difícil. ¿Y qué le vas a exponer a un tipo que nunca en su vida leyó que se interese por una lectura? Y ahí empieza la parte más importante del educador, del que realmente tiene capacidades para ilustrar y para educar. O sea, el maestro Ciruela. Yo no lo soy, pero sí te puedo dar sugerencias. No le puedo dar un libro de filosofía, no le puedo dar un libro de historia no sé cuánto, continental, en fin, no le puedo dar libros que no está preparado mentalmente y culturalmente para absorber esa enseñanza. Yo no le puedo dar una biografía de Sarmiento, de Mitre, por ejemplo, a una persona que apenas sabe leer, porque no va a entender nada, porque Sarmiento o Mitre, por decirte uno, o el que fuere un historiador o un biógrafo de alguna eminente persona, no te puedo dar un libro que vos lo lees y no sabes qué estás leyendo, porque los ejemplos que están en el libro no son conocidos por vos. Entonces, te cuenta una historia de Einstein, por ejemplo, a lo mejor, y te nombra 2 o 3 eminencias de su tiempo, y vos no sabes ni si fue un jugador de fútbol o fue un científico. Pero la biografía es el primer escalón donde despierta la curiosidad. Entonces habría que seleccionar, por eso hay que formar un equipo y hay que tener un proyecto. No te vas a regalar cualquier clase de libro para empezar a educar a la gente que nunca leyó.
tenés que empezar por lo simple, para ir subiendo el nivel a medida que se va adquiriendo mayor conocimiento. Por ejemplo, yo en muchas oportunidades he hecho ese experimento en mi vida, de gente que no sabía, nunca en su vida había agarrado un libro, y cómo lo interesaba para que agarrara un libro. Y qué sé yo, le di La vida de las hormigas, le di que leyera Maeterlinck la vida de las abejas, y le di que leyera la biografía de fulano, simple, y entonces le empezó a despertar la curiosidad, pero lo más importante de todo, es que mientras eso iba ocurriendo, iba adquiriendo la sabiduría de aprender a leer, que era lo que uno se debe imponer como educador o como sugeridor de ideas, que alguien aprenda a leer. Te lo digo esto porque yo me impuse eso. Yo aprendí a leer solo, por necesidad, porque yo sabía que sabiendo yo iba a dejar de ser el peón de campo que era mi padre. Eso es lo único que sabía. Entonces, por eso, por ejemplo, yo me leía libros a veces, cuando empecé a leer, que no los entendía, pero insistía y entonces empecé a ver cuáles eran los libros que más me interesaban, los libros que más aprendía, los libros que más tiempo me llevaban entusiasmado. Y así fui aprendiendo a leer. Entonces, fíjate vos cómo se logra elevar el nivel cultural de la población. Porque vos no podés pedirle peras al olmo. Si vos no tenés una sociedad o una población que entienda tu mensaje, y vos no podés construir nada. Es como agarrar en un campo completamente desértico. Si vos no le proporcionás los elementos, que sean los humus, o sean las aguas, o sean los fertilizantes, no va a germinar nada. Por más buena semilla que le pongas y por más arte que le pongas en el cultivo. Entonces es un trabajo, pero cuando vos, fíjate vos que yo acá tengo y en un iPad que tengo o un Kindle, yo tengo en mis manos lo que una biblioteca que ni pudo haber soñado el más brillante de los imaginadores del mundo. Yo puedo disponer ahora mismo acá de 4 o 5 millones de libros gratis que yo puedo ingresar, bajarlos en internet y pasarlos a mi aparato ese, o al teléfono, si se quiere, como ustedes tienen muchos teléfonos, y tener el libro que se me cante con la biografía. Y eso sí, es importantísimo no distraerse. Leer todo lo que sea naturaleza, vida de animales, en fin, todo eso para empezar a aprender, que te despierte la curiosidad. ¿Cómo vive el yaguareté? ¿Cómo es la vida del hornero? ¿Cómo se hace para hacer empanadas de dulce sin membrillo? ¿Qué sé yo? Cosa que vos vayas aprendiendo a acostumbrarte a entender lo que está escrito. Eso es lo principal. Sin eso no funciona nada. A medida que vayas leyendo los libros te vas a ir interiorizando, que la comida, que no sé cuánto, que el deporte, que la vida de un jugador de fútbol, que generalmente la gente que no tiene ninguna preparación cultural puede ser atractivo la historia de la vida de un jugador de fútbol. Fíjate vos, porque es su ídolo y no lo conoce. Entonces, si vos le escribís una historia, o existen historias sobre cada uno de los jugadores, o los cantantes, o los actores, o en fin, que vos admirás, es muy posible que vos te enganches en la vida de ellos. Pero además de eso, la más grande de las maravillas es que está el audiolibro, que eso es una cosa de avanzada. O sea que no necesitas ni siquiera ya leer. Hay millones de libros para oírlos. Eso también se aprende. No te creas que te pones los auriculares y ya te pones el libro, qué sé yo, la vida de, no sé, de Cleopatra y vas a entender toda la historia de los Ptolomeos. No,
vos tenés que aprender también a escuchar para poder, es otro proceso que el de leer, pero se aprende fácil, con lo simple primero. Yo quería hablar de todas estas cosas porque yo te estoy hablando de que si no nos renovamos, nosotros no tenemos posibilidad de volver a tener poder. O sea, volver a tener la capacidad de recuperar nuestra patria, de recuperar los valores nuestros, de recuperar la identidad nacional. Nosotros necesitamos urgentemente eso, pero para eso necesitamos por lo menos capacitarnos. Y claro, la gente que debiera hacerlo, que hay muchos y mucho más capacitados que yo, o sea, no te creas, en la Argentina hay gente que sobre este mismo tema que estamos tocando ahora, sabe que yo soy un poroto, pero no hablan, pero no los conocen, no salen a relucir, nadie los provoca, nadie los pone en evidencia para que nos enseñen. Y si vos tenés la desgracia que cuando vas a proponer una idea, como en el caso personal, que yo muchas veces fui a proponer una idea de explicarles qué significaba el peronismo, explicar, no repetir lo que había escrito Perón, ni explicarle la doctrina justicialista y las verdades, sino todas esas cosas que son la base estructural de la idea. Pero hay que explicar qué significaba, qué representaba en tu casa eso, y cómo vos podías utilizar esa conciencia que se podía adquirir a través del conocimiento que históricamente te lo explicaba. Entonces, esa universidad del peronismo que yo quería tratar de introducir en la mentalidad de esta gente para explicar estas cosas, una de las cuales esto que te estoy hablando ahora. No tuve acceso porque la gente que estaba a cargo de las responsabilidades del adoctrinamiento y capacitación de la gente estaba haciendo negocios, estaba haciendo tramoya, no estaba dedicado a su ideal ni a ser útil a la sociedad, estaba tratando de salvarse ellos. Y vos ves que los encontrás ahora multimillonarios a todos y otros pobres diablos que no han hecho nada sino que andaban arreglando los techos de la Villa Miseria, sin tener la capacidad de pensar que era vergonzante ya para la Argentina, que se decía que estaba en una evolución tan extraordinaria, que existieran todavía villas miserias después de gobernar 12 o 15 años. Entonces, todas estas enseñanzas que se pueden aprender son ejemplos que superan al hombre, superan a la mujer, superan a la sociedad. Y entonces sí podés hablar de independencia. Entonces sí puedes hablar de justicia social, porque vos sabés de qué estás hablando. Y si tu gente permanece en la ignorancia y todo el mundo disfruta de esa ignorancia, porque mientras no haya gente preparada, vos no tenés, por ejemplo, la gente que está gobernando ahora no tiene peligro de que le impongan ningún acontecimiento desde las bases, solamente esperan ellos un golpe de violencia y para eso están preparados para responderte con violencia. Pero ellos no le tienen miedo a las ideas porque no hay ideas en danza. O sea, el peronismo no tiene ideas para anteponer a este avasallamiento que está haciéndose oficial desde el gobierno. No tiene pensadores, o sea, no se muestran, o sea, ¿dónde están? Entonces nosotros necesitamos, si no existe, y los que sabemos y lo vemos que no existen los pensadores, tenemos que empezar a elevar el nivel cultural, el nivel educacional de nuestro pueblo, porque en las escuelas que hay, que son selectivas, porque son privadas, o sea, están preparando gente para seguir despojándonos, para seguir cumpliendo con el latrocinio que se han impuesto. Pero no hay escuelas que le enseñen a la población a leer y escribir y a tener ejemplos. Cualquier biografía que vos puedas encontrar en cualquier biblioteca cibernética, biografías te recomiendo, te va a tener un ejemplo de vida, una persona determinada, quien fuera, el que sea, que es un ídolo, una personalidad, no te imaginas las luchas, no te imaginas los inconvenientes, las adversidades que tuvo que luchar, los desencuentros, las incomprensiones, la diversidad de gente que debió enfrentar y que no lo entendía, lo que quiso proponer y nadie le escuchaba,
los lugares donde lo maltrataban, donde, vos tenés un ejemplo de ver la intensidad de su lucha a pesar de ser vencido tantas veces y ser avergonzado y humillado. Todas esas cosas se aprenden en una biografía. Todos los grandes triunfadores tuvieron grandes fracasos, pero cientos de fracasos, no un fracaso. Y entonces, si vos no sabés prepararte para la lucha que estás emprendiendo y no tenés ejemplos que te lo verifiquen, que te lo muestren, que te lo presenten, vos no vas a aprender nunca a defenderte en la vida, ni siquiera vas a estar preparado para iniciar una marcha triunfante. Por eso, cuando alguien te hable de estas cosas, poned atención. Y aunque no lo entiendas, vos debes saber para vos que sí es bueno y que necesitas aprenderlo, porque si lo aprendés le vas a sacar una cantidad de beneficios. En fin, hoy quería hablarte de un tema distinto, porque esa es la virtud que tenemos nosotros los que venimos de abajo. No tenemos condicionamiento de ninguna especie. O sea, a nosotros nadie nos condiciona y nadie puede venir a decirme que esto es una fantochería, o que soy un mediocre, o que soy un incapaz, o que soy un inepto, o que soy un bruto, que no sé ni qué estoy proponiendo. Eso a mí no me importa, porque eso no me mella a mí. Yo no tengo ningún valor establecido que yo me considero infalible. Yo sé que soy un hombre de pueblo y que he andado en la búsqueda de aprendizaje durante 80 y pico de años. Así que, ¿qué me puede venir a producir a mí algo nefasto en la opinión de alguien que me quiera descalificar? Si yo te estoy dando a vos una herramienta para que triunfes en la vida, para que dejes de ser el marginado social que sos ahora, para que empieces a entender y a comprender un montón de cosas que ahora todavía, desgraciadamente, no has podido entender porque no te han permitido que lo entiendas y nadie te lo explica.